El libro es un boleto sin regreso. Después, la imaginación ya no tiene límites. Radio y Televisión Querétaro presenta La Voz del Libro, con Gaby del Río. En la soledad me acompaña un libro. Me da mucho gusto saludarlos, darles la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de La Voz del Libro, y me da mucho gusto porque hoy vamos a iniciar una nueva aventura a través de las páginas escritas, como siempre, por grandes escritores de la literatura universal. Hoy vamos a iniciar una aventura de suspenso, de misterio y quizá un poquito también de horror, con un autor muy conocido. Es literatura clásica, de esta literatura que no debemos dejar de leer y en este caso de escuchar a través de nuestras frecuencias aquí en Radio Querétaro. Bueno, pues vamos a adentrarnos en una novela muy conocida también. Se han hecho muchas películas en torno al tema, obras de teatro también, y el tema ha propiciado también otros escritos y otras novelas. El autor, Robert Louis Stevenson. La novela, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No se lo pierden, no se lo pueden perder porque es muy emocionante, muy interesante, y es una novela psicológica. Inclusive pues hay tratados, no a raíz de esta novela, pero de lo que sucede en nuestro interior. No les quiero hablar más sobre este asunto porque entonces les estaría revelando el final de esta novela, pero sí es una novela psicológica de Robert Louis Stevenson, quien nació en Edimburgo a mediados del siglo XIX, en el año de 1850. Stevenson pertenecía a una familia de puritanos presbiterianos y eran ingenieros marinos, de modo que la familia pues consideraba como algo normal el que él heredara esta profesión y que siguiera la profesión de constructor de puentes. Así es que Robert Louis comenzó sus estudios de ingeniería náutica. Antes, a los 15 años, él ya había escrito su primera obra, El levantamiento de Pentland, en el año de 1866, muy jovencito, después de un viaje que hizo en compañía de su padre. Pues comenzó sus estudios de ingeniería, pero él era muy enfermizo, así es que su escasa salud le impidió continuar. Se orientó después a los estudios jurídicos, llegó inclusive a ejercer la abogacía, pero cuando él tenía 25 años se interesaba más por el estudio de la lengua. Para nosotros, pues fue una fortuna, porque gracias a eso nos legó una gran cantidad de escritos muy interesantes, como el que estamos a punto de iniciar el día de hoy. Bueno, no se separen de nuestras frecuencias, no se separen de La Voz del Libro en los próximos días, porque estoy segura que van ustedes a emocionarse con El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Comenzamos. La aventura de la puerta. Mr. Utterson, el abogado, era un hombre de adusto semblante, jamás iluminado por la alegría de una sonrisa, frío, parco y embarazado de discurso. Tardo en la emoción, enjuto, largo, polvoriento, nada ameno y, sin embargo, simpático. En reuniones de amigos, y cuando el vino era de su gusto, un no sé qué hondamente humano lucía en sus ojos,
algo que nunca llegó a exteriorizarse en palabras, pero que hablaba no solo a través de esos aspectos silenciosos de su fisonomía en la hora de la sobremesa, sino también, más a menudo y más alto, en los actos de su vida. Era austero para consigo mismo. A solas bebía ginebra para mortificar su afición a los vinos añejos, y aunque gustaba del teatro, no había pisado sus umbrales desde hacía 20 años. Tenía, en cambio, una gran tolerancia para con el prójimo, admirando a veces, casi con envidia, la briosa vitalidad que suponían las fechorías de los demás. Y puesto en apuro, se decidía por la ayuda antes que por la reprobación. Me inclino, solía decir finamente, a la herejía de Caín. Dejo a mi hermano que se vaya al diablo por el camino más de su gusto. Por eso tenía casi siempre la suerte de que fuera la suya la postrera amistad honrosa y la última influencia buena en la vida de los que marchaban hacia el despeñadero, a los cuales, mientras no dejaban de visitarle, jamás mostraba ni una sombra de alteración en su trato. Fácil debía de ser tal empresa para Mr. Utterson, porque era poco demostrativo aún en sus mejores momentos, y hasta sus mismos afectos parecían fundarse tan solo en esa generosa amplitud de su benevolencia. Es señal del hombre modesto el aceptar de manos de la casualidad, hecho ya y trazado, el círculo de sus amistades, y tal le ocurría al abogado. Formaban las suyas la gente de su familia o las que había conocido más largo tiempo. Sus afecciones, como la hiedra, eran meros crecimientos, obra de los años, no implicaban ninguna aptitud especial en el que las inspiraba. De ahí, sin duda, los lazos que le unían con Mr. Richard Enfield, su pariente lejano, tan conocido en la sociedad londinense. Era para muchos un enigma qué fuera lo que cada uno de los dos podía encontrar de interesante en el otro, o de qué podrían tratar en común. Decían los que se topaban con ellos en sus paseos dominicales que parecían mortalmente aburridos y que habrían recibido como un ansiado socorro la aparición de cualquier amigo. Pues, con todo, ambos ponían el mayor interés en esas excursiones, las preciaban como lo más gustoso de cada semana y, para no interrumpirlas, no solo rehusaban otras ocasiones de esparcimiento, sino que hasta llegaban a desatender sus quehaceres. Sucedió que en una de esas caminatas fueron a dar a cierta travesía por uno de los barrios de más tránsito en Londres. La calle era corta y de las llamadas tranquilas, pero de un activo comercio en los días de trabajo. Se veía que sus moradores prosperaban y que todos competían en la esperanza de prosperar aún más, gastando en coquetería el sobrante de sus ganancias. De suerte que las portadas y escaparates se mostraban a lo largo de la vía con un aire de invitación, como filas de vendedoras sonrientes. Hasta los domingos, cuando ocultaba sus encantos más llamativos y se quedaba casi desierta, resaltaba la calle, en contraste con la parduzca suciedad de sus inmediaciones, como una fogata en la umbría de un bosque, y con los cierres recién pintados, los latones brillantes y la limpieza y alegría general de tono, atraía enseguida y recreaba los ojos de los viandantes. 2 puertas más allá de la esquina, en la acera de la izquierda, la entrada de un callejón sin salida interrumpía la alineación. Y precisamente en aquel sitio, en cierto edificio siniestro, proyectaba el caballete de su tejado sobre la calle. Era de 2 pisos. No se veían en él ventanas ni otra cosa que una puerta en la planta baja, y sobre ella, como una faz sin ojos, el muro deslucido del piso alto.
Se notaba en todos los detalles la señal de un largo y sórdido abandono. La puerta, despintada y llena de defectos, no tenía llamador ni timbre. Los vagos que se guarecían en el hueco usaban los cuarterones para encender cerillas. Los niños jugaban a las tiendas en el umbral. Los chicos de la escuela habían probado en las molduras el filo de sus cortaplumas. Y había pasado casi una generación sin que se presentase nadie para ahuyentar a esos visitantes errabundos o para reparar sus estragos. Mr. Enfield y el abogado marchaban por la acera opuesta y al llegar frente a la puerta, el primero levantó el bastón señalándola. ¿Ha reparado usted alguna vez en esa puerta?, dijo. Y como su acompañante contestase que sí, prosiguió. Me trae el recuerdo de un incidente muy raro. ¿De veras?, dijo Mr. Utterson, con una leve alteración en la voz. ¿Y qué fue ello? Pues verá usted, volvía yo a mi casa, desde un sitio en el fin del mundo, a eso de las 3 de la negrísima madrugada de invierno, y seguía mi camino por una parte de Londres donde no se veía absolutamente otra cosa que los faroles del alumbrado. Calle tras calle y todo el mundo dormido, una calle tras otra, todas iluminadas como para el paso de una comitiva y desiertas como una iglesia. Hasta que al fin llegué a encontrarme en ese estado de ánimo en que se pone uno a escuchar y se aguza el oído y se empieza a ansiar la vista de un polizonte. De pronto vi 2 figuras. La una, un hombrecito que marchaba deprisa, renqueando. La otra, una niña de 8 o 10 años que venía a todo correr por una calle transversal y los 2 chocaron al llegar a la esquina. Y aquí viene lo horrible del caso. El hombre pasó, pisoteando con toda calma el cuerpo de la criatura y la dejó dando alaridos en el suelo. Así contado parece poca cosa, pero visto fue demoníaco. No parecía acto de un ser humano, sino de un juggernaut infernal. Le grité, apreté los talones, acogoté a mi hombre y le hice volver hacia el sitio donde ya se había formado un grupo alrededor de la niña, que sollozaba. Estaba perfectamente tranquilo y no hizo resistencia, pero me echó una mirada tan aviesa que me produjo un sudor frío. Los que allí se encontraban eran de la familia de la víctima, y a poco se presentó el médico, en busca del cual había salido la niña de su casa. Pues bien, el accidente no tenía importancia, un mero susto, según el galeno, y aquí supondría usted que se acabaría el cuento. Pero había una circunstancia rara. Al primer golpe de vista había yo sentido un intenso aborrecimiento por aquel hombre. Lo mismo le había ocurrido a la familia de la niña, cosa que nada tenía de extraño. Pero lo que me pasmó fue el caso del médico. Era el tal, el tipo corriente del curandero, hecho de molde, sin edad definida, incoloro, con un fuerte acento de Edimburgo y tan emocionable como un cántaro. Pues oiga usted, estaba como todos nosotros, y cada vez que miraba a mi prisionero se le veía palidecer y atragantarse con el ansia de matarlo. Leía yo sus pensamientos como él los míos, y puesto que no se podía optar por el asesinato, hicimos lo único que cabía hacer. Le dijimos que estábamos resueltos a armar tal escándalo que su nombre iba a correr de boca en boca por todo Londres, que si tenía alguna amistad o algún prestigio que perder, corría de nuestra cuenta que lo perdiese. Y a todo esto, mientras le acorralábamos, teníamos que contener, lo mejor que se podía, a las mujeres, frenéticas como arpías, para que no se arrojasen sobre él. Jamás he visto un odio como el que se pintaba en aquel cerco de rostros furibundos. Y allí estaba el hombre, en medio, con una especie de torva e insolente frialdad,
atemorizado, eso sí, pero aguantando el chubasco como un satanás. Si ustedes han decidido sacar dinero a costa de este percance casual, dijo, me tengo, naturalmente, que someter. Todo caballero tiene que hacer lo posible para evitar un escándalo. ¿Cuánto es? Apretamos los tornillos para sacarle 100 libras esterlinas para la familia de la niña. Claro es que hubiera querido zafarse, pero había en todos nosotros algo tan amenazador que al fin capituló. Inmediatamente había que posesionarse del dinero. ¿Y a dónde creerá usted que nos llevó? Pues a esa casa de la puerta. Sacó una llave, entró, y a poco volvió a salir con unas 10 libras en oro y el resto en un cheque contra la banca de Coates, pagadero al portador y firmado con un nombre que no debo mencionar, aunque sea una de las sorpresas de mi cuento. Pero diré, al menos, que era un nombre conocidísimo y que se ve a menudo en letras de molde. La cantidad era fuerte, pero la firma, si era auténtica, valía mucho más. Me permití insinuar a nuestro caballero que todo aquello tenía trazas de un fraude y que no es lo corriente que uno entre por la puerta de un sótano a las 4 de la mañana y salga con un cheque de 100 libras firmado por otra persona. Pero él seguía tan fresco y burlón. Tranquilícese, me dijo. Me quedaré con ustedes hasta que se abra la casa de banca y yo mismo cobraré el cheque. Con eso, nos pusimos en marcha el médico, el padre de la niña, el hombre y yo. Pasamos en mi casa el resto de la noche y al día siguiente, después de desayunar, nos fuimos en comitiva al banco. Presenté yo mismo el cheque y dije que tenía mis razones para creer que era falso. Nada de eso. El cheque era legítimo. Vaya, vaya, murmuró Mr. Utterson. Veo que piensa usted como yo, prosiguió Mr. Enfield. Sí, es un mal relato, porque aquel hombre era de esos con los que nadie puede andar en tratos. Un ser verdaderamente diabólico. Y la persona que firmó el cheque es la espuma de la honorabilidad, célebre además. Y lo que hace el caso peor, uno de esos que se dedican a lo que llaman hacer el bien. Un chantaje, me figuro. Un buen hombre a quien están exprimiendo por algún extravío de su mocedad. Por eso llamo la casa del chantaje a esa de la puerta. Pero aún eso no basta, como usted ve, para explicarlo todo, añadió, y permaneció largo rato pensativo. De su distracción vino a sacarle Mr. Utterson preguntando de pronto, ¿y no sabes si el firmante del cheque vive ahí? Vaya un sitio a propósito, contestó él. He visto en alguna parte sus señas y creo que vive en no sé qué plaza. ¿Y no has preguntado nada acerca de la puerta? No, señor, replicó Mr. Enfield. Sentía un escrúpulo. Tengo gran aversión a eso de hacer preguntas. Tiene mucho de la fatalidad del juicio final. Pone uno en marcha una pregunta y es lo mismo que empujar una piedra. Está usted sentado plácidamente en lo alto de un monte y allá va la piedra, poniendo otras en movimiento. Y a lo mejor, un pobre infeliz, el que menos se podía imaginar, recibe el coscorrón en la cabeza, en el propio jardín de su casa. Y su familia tiene que cambiar de apellido. No, señor. He hecho de ello una regla. Cuanto más huele a chamusquina, menos preguntas. Muy buena regla, por cierto, dijo el abogado. Pero yo mismo he estudiado estos lugares. En realidad apenas parece una casa. No tiene ninguna otra puerta. Y nadie entra ni sale por esa, a no ser, muy de tarde en tarde, el caballero de mi incidente.
Hay 3 ventanas en el primer piso que caen sobre el callejón. En el bajo, ninguna. Las ventanas están siempre cerradas, pero limpias. Y además, hay una chimenea, de la que ordinariamente sale humo, así es que alguien debe vivir ahí. Y sin embargo, no es seguro, porque los edificios están tan empotrados unos en otros por el lado del callejón que es difícil decir dónde acaba uno y dónde empieza otro. La pareja prosiguió su paseo en silencio hasta que Mr. Utterson dijo: Enfield, es una buena regla la tuya. Así lo creo, contestó el otro. Y, sin embargo, continuó el abogado, hay un punto sobre el que tengo que preguntar. Necesito saber el nombre del que pisoteó a la niña. Bien, no creo que pueda haber mal en ello. Se llamaba Hyde. Mr. Utterson carraspeó. ¿Y qué pinta tenía? No es fácil describirlo. Hay un no sé qué en su aspecto que no es normal. Algo desagradable. Francamente detestable. Jamás he visto a nadie que me inspire tal repulsión. Y sin embargo, apenas sé por qué. Debe tener alguna deformidad. Da una impresión de cosa contrahecha, aunque no puedo especificar en qué consiste. Es un hombre de aspecto extraordinario, y a pesar de todo, no puedo decir que tenga nada que salga de lo corriente. No, señor, no acierto con ello, no puedo describirlo, y no es por falta de memoria, porque parece que lo estoy viendo. Mr. Utterson echó a andar otra vez silencioso, y, evidentemente, bajo el peso de una preocupación. ¿Estás seguro de que empleó una llave?, preguntó al fin. Amigo mío, exclamó Mr. Enfield, sorprendido y desconcertado. Sí, ya sé que debe parecerte extraño. La verdad es que si no pregunté el nombre de la otra persona, ha sido porque ya lo sabía. Ya ves, Richard, que tu cuento ha dado en el blanco. Si no ha sido exacto en algún pormenor, convendría que lo rectificases. Creo que debía usted haberme prevenido, contestó el otro con un asomo de enfado. Pero he sido pedantescamente exacto, como usted dice. El individuo tenía una llave, y aún hay más. La tiene todavía, y le he visto usarla aún no hace una semana. Mr. Utterson suspiró profundamente, pero ya no volvió a decir palabra, y el joven prosiguió después. He aquí otra lección para no soltar la lengua. Estoy avergonzado de mi charlatanería. Hagamos un pacto de no hablar más de este asunto. Con toda mi alma, dijo el abogado. Trato hecho, Richard. Este incidente, del que fue testigo uno de estos dos amigos y que el otro finalmente parece que ya estaba enterado, es importante y da pie para esta intriga que a lo largo de esta novela que hoy damos inicio se va a ir desarrollando hasta que en el último capítulo se da el desenlace y se desmadeja todo el embrollo y el nudo que se va a ir formando. No se pierdan las próximas emisiones de La Voz del Libro con El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Muchas gracias en la musicalización y la operación técnica a Isidro Granados, en la asistencia a Ana Silvia Robles y en la voz Gaby del Río. Hasta la próxima. Por ahora,
cerremos las páginas de esta novela que aguardará para ser abierta en la próxima emisión de La Voz del Libro, aquí en Radio y Televisión Querétaro.